Pero el tribunal de Dios, el tribunal celestial, ahí no hay testigos humanos. Y el que sentencia es el tribunal celestial o Dios mismo. Y Dios, Él puede conmutar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el que decide cuándo está prohibido, cuándo está permitido. Él es el que condena y Él es el que da la inocencia. Él es el que limpia la culpa. O sea que el humano no tenemos ese permiso. Como ya dijimos, si tenemos un pecador que es un asesino, se arrepiente del asesinato, el tribunal humano no le puede condonar la pena. Dios le perdona, los humanos también le perdonan, pero no le condonan la pena, tiene que morir. Shalom para todos ustedes. Empezamos la semana con el estudio del libro Orjot Tzadikim. Hemos llegado aquí al capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Estamos en la parte de este capítulo en el cual nos habla acerca de un arrepentimiento que es parecido a lo que está escrito. ¿Qué significa parecido a lo que está escrito? Que el pecador que se arrepiente tiene que soportar algunas aflicciones que se parecen al castigo que está escrito en la ley de Dios. Y la vez pasada llegamos aquí a lo que tiene que hacer el que se arrepiente por asesinato. Y alguien preguntó, leí aquí la pregunta que dice con una admiración: ¿es posible que una persona asesine a otro y Dios le perdone? Esa es la pregunta. Dice, ¿basta solamente con arrepentirse y ya Dios le perdona al asesino? Y claro que eso es así, eso es posible. Solo que me imagino de que quiere explicación. Perdón no significa eximirlo del castigo. Son cosas muy diferentes. Ya hablemos antes. Cuando una persona transgrede los mandamientos de Dios, que son las leyes que Dios ha puesto en su universo material y espiritual, que rige el cuerpo y el alma, entonces el pecador hace dos grandes daños. Dos daños. El primer daño es rompe la amistad, o sea, se aleja en forma sentimental del Creador y del prójimo. Y el segundo daño que hace es que la persona daña la realidad, daña la naturaleza física y espiritual. Y este daño la persona tiene que resarcirlo. Y si la persona no lo repara, la persona tiene que pagar. Y la moneda con la cual se paga es el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, cuando un pecador se arrepiente, cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, significa queremos que Dios nos acerque hacia Él. Queremos de que lo que se rompió entre yo y Dios otra vez se repare. Que haya esta amistad otra vez con Dios. Es el perdón. Dios me perdona. Pero además tengo lo que yo debo, la culpa. La culpa tengo que pagarlo. Tengo que reparar el daño que he hecho. Si no lo reparo, tengo que pagarlo. Y la moneda es el sufrimiento. Es lo que se llama la condonación. En hebreo es la capará o la mejilá. Tenemos selijá, perdón. Mejilá es la condonación. Y la capará es la limpieza total. Entonces, cuando un asesino se arrepiente, Dios le perdona. Pero tiene que pagarlo. En la antigüedad, cuando había jueces y con testigos que le habían advertido, y él, a pesar de eso, pecaba, la paga era la muerte. La persona se arrepentía. Eso no lo libraba de la muerte. Que esté claro, ¿sí? Alguien preguntó acerca de esto. Entonces,
el perdón le servía para que la persona quede a cuentas con Dios, para que vuelva a la amistad con Dios, para que tenga parte en el mundo venidero. Pero tenía que pagarlo, y la forma de pagarlo era a ciertas penas, ciertos pecados, era la muerte. Había pecados, diríamos, que el hombre pagaba con sufrimiento, o tenía que devolver lo robado, y hay pecados graves, como ya dijimos, es la muerte. Y lo que no pudo pagarlo en esta vida, lo pagará después de la muerte, en el mundo venidero, en el lugar que se llama el Geinom, que algunos le pueden llamar infierno, que es un lugar espiritual, que está lejos de la presencia divina, lejos de la luz divina, que el alma que se encuentra en ese lugar sufre de la lejuria de Dios, por estar lejos de Dios, y también sufre por la oscuridad. Cumple su periodo de sufrimiento, de limpieza, y ahora sí se acerca a la luz y goza de la luz de Dios. Eso es para que alguien preguntó, ¿cómo es posible que un asesino sea perdonado? Claro que es posible. No hablamos de que Dios le condona, le perdona, pero el hombre tiene que pagar. Si fue un pecador a sabiendas y con testigos, en la antigüedad era muerte, ¿sí? Entonces hoy no hay pena de muerte, y de eso habla acá. Entonces Dios, Él sabrá cómo castiga a la persona, ¿sí? Entonces ahora ese sufrimiento es lo que dice acá. Entonces si la persona quiere ella misma castigarse, ella misma se causa sufrimientos, y de eso hablamos acá. Entonces dice acá, ahora es del Meshumad, la persona de que se vuelve idólatra. Hablamos de un judío o de un Ben Noach que se vuelve idólatra y luego se da cuenta de su mal camino, sale de la idolatría, abandona la idolatría y solamente tiene un solo Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Según la Torah escrita, la pena es de muerte. Si hubo testigos que le advirtieron, él con contumacia pecó, a sabiendas pecó, la idolatría, la pena es de muerte. Se arrepiente y Dios le perdona, pero tiene que pagarlo. En ese tiempo no hay pena de muerte, no hay jueces que lo puedan hacer. Entonces dice acá, ¿qué es lo que tiene que hacer? El mismo tiene que buscar la forma de sufrir para que pague su deuda con Dios. El perdón es aparte, el perdón, Dios le perdona. Cuando la persona le duele el corazón, pide perdón, le perdona. Pero el sufrimiento tiene que pagarlo, lo que dice acá. Entonces él tiene que buscar cómo purificarse. Dice así: la persona entonces se afligirá y llorará y se dolerá todos los días de su vida. Una persona que volvió a la idolatría. Además dice, tiene que humillar su orgullo, abatir su orgullo, y luego tiene que confesar 3 veces al día su pecado. No a una persona, a Dios. A Dios tiene que decirle pecado 3 veces al día en las oraciones, en la mañana, en la tarde y en la noche. Confesar a Dios su pecado. Además de eso, como demostración de que ha hecho algo malo, que le duele y para que sufra, que no comerá carne y no beberá vino, sino solamente los sábados o días festivos. ¿Por qué? Porque un judío está obligado a comer cosas agradables en los sábados, en los días festivos. Entonces, si él quiere sufrir, que sufra en los días de la semana. Pero en los sábados y días festivos, como Pascua, fiesta de las cabañas, ahí tiene que alegrarse comiendo comidas agradables o bebiendo bebidas agradables. Luego dice así, y se lavará solamente poco, o sea que no se bañe mucho con agua caliente. Agua fría podría ser, pero no con agua caliente, porque el agua caliente le da placer a la persona. También que no se lave su cabeza también así con agua caliente, sino 1 vez o 2 veces al mes. Ese es para esta persona que pecó siendo idólatra. Además, aquí aconseja, como dijimos, esto no es una obligación, ¿sí? Eso no es ninguna obligación
para un judío ni para un Ben Noach. Es simplemente un buen consejo. Un buen consejo que nos da aquí el autor de este libro. Ya que dijimos de que la persona, si hicimos algo malo, tenemos que pagarlo, si no lo acomodamos. Entonces, si Dios no nos da sufrimiento, nosotros tenemos que hacerlo, porque tarde o temprano vamos a sufrir. Si no en esta vida, sufriremos después de la muerte. Entonces, ¿para qué esperar? Entonces, aquí antes de sufrir, hay que uno mismo pagar con esta moneda. Entonces dice que la persona no se vaya a gozar con muchas risas, ni se vaya a gozar a las fiestas de matrimonio, sino simplemente que esté presente cuando las personas se casan, y luego que deje de bailar y se vaya a su casa a estar solo, demostrando su tristeza, su arrepentimiento por haber sido idólatra. Además debe alejarse de toda idolatría, de toda forma de idolatría, y que no se siente con ninguna persona que está rapada la cabeza, así como los monjes, ¿sí? Porque eso le va a acercar a la idolatría. Y también que no hable ninguna palabra de idolatría con ninguna persona. Que son las leyes de abstenencia y de alejamiento del pecado. Que además también que se aleje de las puertas de estas personas, de estos centros de idolatría, que no pase cerca de la puerta, que se dé una vuelta. Son leyes de alejamiento, de prevención, para esta persona que se arrepiente de la idolatría. ¿Y a cómo se arrepiente de la idolatría? Si es un judío, tiene que ser una tevilá. Y también un Ben Noach también tiene que ser una especie de renovación del pacto con Dios. Porque rompió el pacto con Dios de no ser idólatra. El primer mandamiento para un Ben Noach es que no sea idólatra, y también para un judío. Si alguno de ellos lo rompe, otra vez tiene que renovar el pacto. Y la forma de hacerlo es haciendo una inversión en agua, especialmente para un judío, y también puede ser para un Ben Noach. Eso no es ningún problema. Luego dice así: y debe soportar tristezas y sufrimientos con respecto al pecado grave que ha hecho. ¿Sí? Luego dice así. Sí. Entonces, y todo esto es como expiación, como limpieza, por lo que él también, siendo idólatra, por haber abandonado el judaísmo o el Ben Noach, se fue a otra religión idolátrica. Si es judío, ahí profanó los sábados, se acostó con mujeres prohibidas, tuvo otros pecados que tienen la pena de muerte. Entonces, o muerte por tribunal, o muerte por mano de los cielos. Y por todos esos pecados que hizo el idólatra, tiene que arrepentirse y soportar sobre sí grandes sufrimientos y arrepentirse en forma grande. O sea, vamos a ver, alguien pregunta acá. Vamos a ver un momentito. Acá dice, pregunta de que la prohibición fue para le da a Adán, pero no a Eva. Entonces dice, ¿por qué se me espalda del paraíso? No entiendo qué significa espalda. Bueno, no entiendo, pero de todas maneras voy a tratar de contestar. Aquí tiene que ver con el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. La prohibición fue para los dos. Dios le dice, no comeréis. Solo que el que recibe la orden fue Adán. ¿Sí? Pero está en plural, de que los dos no coman, ni tú ni ella. Entonces Adán tuvo que decirle a Eva de que Dios ha prohibido que no se coma de este árbol. Y al transgredir, está pecando contra Dios. En realidad, si esa es su pregunta de él, ¿por qué Eva es castigada?
si es que Dios no le prohibió a ella. Dios ahí prohíbe en plural, dice no comeréis, está en plural, les prohíbe a los dos, a ella y a ella. Claro que el que recibe la orden es el hombre, el varón, pero en realidad es para los dos. Si el que hizo esta pregunta después él puede especificar más cuál es su pregunta, entonces puede hacerlo. Muy bien, continuamos ahora con lo siguiente, dice así. Para la persona que es un adúltero, una persona que se acuesta con la mujer ajena, con la mujer que está casada, ¿se arrepiente? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ciertamente, entonces, este es un gran pecado. Y él tiene la pena de muerte, según el tribunal humano. Ya que hablamos del tribunal humano, hay el tribunal humano que Dios ordenó, que se formen tribunales en esta tierra para que juzguen al pecador, y con 2 testigos, habiendo averiguado a los testigos que son testigos verídicos, que no son mentirosos, se los examina bien, se los examina para que no se contradigan, y luego se sentencia. La pena es la muerte. Ese es el tribunal humano. Pero el tribunal de Dios, el tribunal celestial, ahí no hay testigos humanos. El que sentencia es el tribunal celestial o Dios mismo. Y Dios, Él puede conmutar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el que decide cuándo está prohibido, cuándo está permitido. Él es el que condena y Él es el que da la inocencia. Él es el que limpia la culpa. Cosa que el humano no tenemos ese permiso. Como ya dijimos, si tenemos un pecador que es un asesino, se arrepiente del asesinato, el tribunal humano no le puede condonar la pena. Dios le perdona, los humanos también le perdonan, pero no le condonan la pena, tiene que morir, si es que lo hizo a sabiendas. Pero el tribunal celestial, él puede condonar la pena. Si Dios ve que el arrepentimiento es tan sincero, es en realidad sincero y verdadero, el tribunal celestial, Dios, puede condonar la pena, puede perdonarle la pena de muerte a la persona. Eso no está según las leyes del tribunal humano. Pero acá nos habla de que un adúltero, según las leyes del tribunal humano, tiene la pena de muerte. Es por esto que tiene que soportar entonces sufrimientos difíciles, así como la muerte del tribunal. Entonces dice, en los días de invierno, la persona, este pecador arrepentido, debe sentarse en hielo en todos los días. En todos los días, 1 hora en hielo. Como ya dijimos, esto no es una obligación, es un buen consejo que nos da para la persona, diremos, que quiere en realidad limpiar, pagar su culpa. Muy bien, luego dice así, y esto lo hace 1 vez o 2 veces o 3 veces. Luego dice, en los días calientes, o sea, en los días de verano, cuando hay harto sol, harto calor, para que sufras, debe sentarse delante de moscas o delante de abejas que le van a fastidiar o picar. ¿Para qué? Para que soporte así diferentes sufrimientos que son un poco tan duros como la muerte. Además, esta persona que es un adúltero, que fue un adúltero y se arrepintió, confesará todos los días con lloro y con suspiro su pecado. No a un humano, sino la persona le confiesa a Dios. Le confiesa a Dios llorándole y suspirando. Y luego dice, esto debería hacerlo 1 año completo. Además, 1 año completo que no coma carne y que no beba vino, excepto los sábados y los días buenos y la fiesta de Purim. Un momento. Lo que nos habló antes, ¿sí?, acerca de que
trata de sufrir así, sufrimiento como de moscas o de abejas en días de verano, que esto lo haga, dice, acá dice 1 hora diario, y que lo haga así 2 o 3 veces, o sea, 2 o 3 días, quizá no seguidos. No es un año, sino 2 o 3 veces, 1 hora al día. Y lo otro ya es durante un año, que no coma carne. Entonces dice así, que durante entonces un año completo que no coma carne y no beba vino, excepto los sábados, como ya dijimos antes, porque un judío está obligado a comer una cosa agradable en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es un día festivo, y también los días festivos como Pascua o la fiesta de las cabañas, etc. Y la fiesta de Purim, ¿sí?, que nos alegramos en que Dios nos libró del exterminio físico en el tiempo de Amán, del rey Asuero, en el imperio del Medio Persa. Luego dice, además, esta persona que no comerá una comida caliente, una comida que le caliente el cuerpo. Luego dice que no se lave su cuerpo, sino solamente en la víspera del sábado o la víspera de los días festivos. Este pecador que fue un adúltero y se arrepiente. Además, que no vea ninguna cosa chistosa, alegre, que le haga reír. Aquí durante un año, sí, durante un año, y que no oiga las fiestas de los novios, de los recién casados, que no se vaya a una fiesta matrimonial donde hay bailes, alegría y danzas. Además, que no disfrute a sí mismo de ninguna cosa durante un año, ¿sí? Y al contrario dice que trate de azotarse. Puede ser el mismo, pero ya advertimos de que no se cause heridas. Está prohibido que una persona se cause heridas. No debe castigarse hasta el grado de sangrar o de causarse heridas. Luego, además, se acostará sobre la tierra o sobre una tabla de madera, sin almohada y sin colchón. Ese es para que soporte, para que tenga un sufrimiento. Sino solamente en los sábados, en los días festivos, se acostará encima de paja, ¿sí?, y una almohada debajo de su cabeza. En los días festivos, sábados, con paja, sin colchón. En los demás días profanos, o sea, domingo, lunes, martes hasta el viernes, que duerma en el piso. Eso es para que sufra un sufrimiento que se parezca a la muerte, como dijo antes ya. Ya que esto nos habla, son consejos para la persona que quiere arrepentirse, así como está escrito, en lo posible aparecido, que se aparezca a lo que está escrito. Además debe vivir una vida de sufrimiento, y que se vista saco sobre su carne. Saco, lo que se llama el crudo o el yute. Y que no hable de ningún asunto de mujeres con ninguna persona. Y que no mire a las mujeres ni a sus vestidos de ellas, ni a sus adornos, ni siquiera cuando estos vestidos no están puestos encima de la mujer. Por ejemplo, vestidos de una mujer que están colgándose, secándose en un cable, que no los mire a estos vestidos. Son reglas de alejamiento, de prevención. Y que no oiga ninguna música de mujer cantando. Y tampoco que no esté cerca con ninguna mujer. Y tampoco que no hable ni siquiera con insinuaciones con ninguna mujer, ninguna palabra. Son leyes de prevención de cerca, porque esa persona fue una vez un adúltero. E inclusive con su mujer, cuando está en edad, de que no hable con ella. Y que no esté a solas con ninguna mujer prohibida para él. Ahora pasamos aquí al pecador de que juró en forma falsa. Juramento falso. Y aquí hablamos de que un testigo viene y dice que él vio o no vio, oyó o no oyó, y jura mencionando el nombre de Dios. Aquí el pecado es grave.
Es una de las prohibiciones del Decálogo que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Serviría para un juramento en falso. Y el pecado es grave. Dios dice: no dará a la persona por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, la pena es la muerte por mano de los cielos. No hay muerte, ¿sí? No hay muerte aquí en el tribunal humano, pero muerte por mano de los cielos. Entonces esta persona está lo que se llama excomulgado. El tribunal lo que podría hacerlo es excomulgarlo, alejarlo de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando esa persona se arrepiente, cuando ha jurado en falso? Tiene que azotarse unas cuantas veces todos los días de su vida. Aquí se dice todos los días de su vida, que esa persona se azote unas cuantas veces. Porque, como dijimos aquí, el pecado es grave, es la muerte en manos de los cielos. Entonces, él así tiene que tratar de sufrir. Pero como decimos, es un buen consejo, ¿sí? No es una obligación. Luego dice, y además debe confesarse muchos días delante de Dios. Y después de esto, se cuidará mucho para no jurar ni siquiera en verdad. Entonces este pecador que juró una vez en falso, entonces dice una ley de prevención, no una ley sino una conducta de prevención, es que ni siquiera por lo permitido, por lo verdadero debe jurar, como prevención. Y ni siquiera jure, dice, a nombre de la Torá, ni siquiera jure por el alma de sus padres. Porque como dijimos aquí, no se habla de un juramento tomando el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa si él no menciona el nombre de Dios, pero jura a nombre de la Torá? Jura a nombre del Pentateuco, que tampoco haga ese juramento. Lo que pasa es un juramento que jura nombrando a su nombre de sus padres. Jura a nombre de sus padres. Tampoco haga ese tipo de juramentos, son ya conducta de prevención de alejarse del pecado. Pero lo que aquí le permite este autor, lo que se puede hacer es una palabra en castellano, prometer, hacer una promesa en la vida de su cabeza. O sea, no promete tomar el nombre de Dios, sino hace una promesa cuando él lo necesita, hacer una promesa a otro. No le jura, sino le promete. Por ejemplo, dice a nombre de la vida de su cabeza. Eso sí puede ser, según este autor. Pero con respecto al cumplir los mandamientos, estamos obligados. Y si él quiere jurar aquí, eso se puede jurar. Pero puede jurar cumplir a los mandamientos, que toda persona, que todo judío está obligado, o si hablamos de un Ben Noach. Muy bien, vamos a ver aquí otra pregunta, un momento. Sí. Aquí alguien pregunta acerca del Abaidón. No he escuchado esa palabra Abaidón, no la he escuchado. Quizás será Abadón. Abadón sí hay, pero Abaidón no hay, es Abadón. Abadón es la destrucción total del alma. Y es una especie de corte de mano de los cielos. Hay pecados que no hay pecado de muerte por tribunal humano, pero hay pecados que Dios mata al alma, corta el alma, dice. Entonces hay la muerte del alma y hay el corte del alma. Entonces, cuando hablamos de un tipo de corte del alma, ¿sí? Uno de esos tipos de caret de corte es que Dios al alma lo destruye, de lo que se llama, lo envía a la destrucción. Abadón es destrucción. Abadón es destrucción, pero destrucción del alma. Y son pecados graves. Cuando una persona es muy idólatra y no se arrepiente y hace pecar a los demás.
O sea, peca y hace pecar a los demás y no se arrepiente. Pero si se arrepiente, no hay el Abadón. O sea, Dios no destruye su alma. A lo mucho que hace es que Dios nos hace pagar con sufrimiento. Muy bien, es para esta pregunta acerca del Abadón, si es que se refiere a Abadón. Muy bien. Luego hay otra pregunta, tribunal humano. Tribunal humano son personas, son jueces que saben la ley. Y según el Pentateuco, dice: pondrás jueces y policías, alguaciles en tus puertas. Es una obligación para cualquier judío que tenga jueces y que tenga policías para cumplir el decreto de los jueces. Y el último mandamiento para un Ben Noach es instituir tribunales. Estos jueces pueden ser también Ben Noach. Hoy por hoy tenemos los estados. Los estados de cada país es una especie de tribunal. Sobre que a veces los jueces no son tan justos, es otro problema, pero por lo menos hay tribunal. Igual sucedía con el pueblo judío. Nosotros estamos obligados a poner jueces. Pero estos jueces tienen que ser jueces lo que se llama ungidos a partir de Moisés, nuestro maestro. Y hoy no tenemos este tipo de jueces. Hoy hay jueces, pero no jueces que sean ungidos desde Moisés, que se haya impuesto las manos, la imposición de manos. Entonces, estos jueces no hay en estos momentos para el pueblo judío. Entonces, nosotros como judíos no podemos juzgar penas de azote, ni tampoco podemos juzgar penas de muerte, porque no hay jueces impuestos con las manos, no hay. Entonces, hoy hay jueces, pero son jueces lo que se llama para daños materiales, ¿sí? Eso sí se puede juzgar hoy. Daños materiales, de que alguien roba o niega un préstamo, hay jueces que pueden juzgar. Pero para azotar o para pena de muerte, jueces con esa capacidad, que son impuestos por las manos de un maestro al alumno, no hay. Entonces, cuando en el futuro, cuando se reconstruya el santuario, venga el profeta Elías, ¿sí?, volverá otra vez la imposición de manos y otra vez tendremos así ese tipo de jueces. Muy bien, es para la pregunta que alguien preguntó acerca del tribunal humano. No sé si está escrito así. Entonces alguien dice que escribió el Gainom. Si la pregunta es no Abaidón sino Gainom, ese es el Gainom, ¿okay? Más cerca de Gehenna. Es lo que se llama el infierno, algunos le llaman infierno. Es un lugar espiritual donde el alma se va ahí después de muerto a pagar su deuda que no pudo pagarlo en esta vida. Y eso es aunque se haya arrepentido. A veces, como ya dijimos son dos aspectos: el aspecto del perdón y el aspecto de la condonación de la deuda. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero el pago es que hay que acomodar lo que hemos dañado. Si no acomodamos lo que hemos dañado, hay que sufrir. Y si no sufrimos en esta vida, nuestra alma sufrirá después de la muerte en el lugar que se llama Gainom. Es para responder a esta pregunta. Muy bien. Continuamos un poco. Este libro dice así. Entonces dice que una persona puede jurar cumplir los mandamientos de Dios. Eso sí está permitido para esta persona que se arrepiente de haber jurado en vano, de haber tomado el nombre de Dios en vano en un juramento. Pero será muy cuidadoso de no sacar el nombre de Dios en vano de su boca. ¿Sí? Y antes ya nos dijo, ni siquiera, cuando jura en verdad. Pero para cumplir un mandamiento sí puede jurarlo. Luego dice, pero cuando esta persona pronuncia el nombre de Dios, debe temblar. Debe temblar cuando pronuncia el nombre de Dios. O sea, debe tener temor de pronunciar el nombre de Dios, inclusive cuando bendice,
o cuando bendice cumplir un mandamiento que Dios nos ha obligado. O sea, que lo haga con mucho respeto. Y tendrá mucho cuidado de no bendecir una bendición en vano. Aquí quiere que se haga una explicación. Todo lo que ha creado es de Dios y pertenece a Dios. Y si es que yo disfruto de una comida o una bebida que le pertenece a Dios, debo primero agradecerle a Dios. ¿Y cómo le agradezco? Bendiciéndole. ¿Sí? Bendito eres tú, oh Señor, Rey del mundo, que has creado a todo. Y tomo un poco de agua si tengo sed. Oh bendito tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que has creado los frutos de los árboles. Y como un fruto. Con esa bendición, ya estoy permitiéndome gozar de lo que Dios ha creado. Pero ¿qué pasa si es que yo bendigo con la intención de que voy a comer un fruto de árbol y luego tomo un poco de agua? Aquí la bendición fue en vana. La bendición fue vana. Pronuncié el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque mi intención fue por un fruto. En realidad estoy tomando agua. O al revés. Solo que cuando decimos que Dios creó a todo, esto incluye a todo. Incluye los frutos, incluye las verduras, incluye los animales, los hongos, el agua, todo inclusive los minerales, la sal. Pero si digo una bendición específica, por ejemplo, que Dios creó a los árboles, a los frutos de árbol, ¿sí? Entonces, y bebo agua o como carne, entonces ahí la bendición es vana. Es lo que dice acá, que la persona debe tener en cuenta de no bendecir en vano. Pero ¿qué pasa si la persona entonces comete un error y bendice una bendición en vano? Entonces debe decir después de eso, ¿sí?, algo que los sabios nos han enseñado, que dice así en castellano: bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. Es como una especie de expiar una bendición en vano, que en hebreo es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. Luego dice así: y todos aquellos que acostumbran a su boca pronunciar el nombre de Dios en sitios sucios, en lugares que no están limpios, y pronunciar el nombre de los cielos en vano, entonces dice: ay de sus almas y hay de su descendencia. Cuando esas personas acostumbran así también a sí mismos y a su descendencia, o sea, a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos así enseñan a su lengua, o sea, por el ejemplo que dan a sus hijos, también les enseñan a pronunciar el nombre de Dios en lugares sucios, en lugares que no están limpios, o a pronunciar el nombre de Dios en vano. Es por esto que toda persona, cuidará, será muy cuidadoso, ¿sí?, consigo mismo y con su descendencia, con sus hijos y con sus amigos, que le oyen, que le prestan atención, que le dan oídos. ¿Para qué? Para no pronunciar el nombre de Dios en vano o en lugares sucios. Luego dice: y si una persona tiene necesidad, hablando de este arrepentido, que esa persona que se arrepiente de haber pronunciado el nombre de Dios en vano, llega un momento en que está obligado a veces a jurar a otra persona, según la ley, y el juramento es verdadero, a pesar, diríamos, que va a jurar en verdad, a pesar que toma el nombre de Dios en verdad, no en vano. Después que jura en verdad, aquí a la aconseja tiene que ayunar. El día que juró, ayunará cada año.
Es el consejo que le da aquí este autor a la persona que una vez juró en vano. Cada vez que jure en verdad, ese día que juró en verdad, ayune una vez al año. Cuando llegue ese día, esa fecha. Muy bien, lo detenemos aquí en esta parte. Hasta la próxima oportunidad. Vamos a ver por el tiempo que tenemos. ¿Alguna pregunta que hayan hecho alguien? Un momento. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Entonces les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana. Y que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Shalom, shalom.